Hay algo profundamente inquietante en encontrarse con una persona que puede dañarte profunda y personalmente, y luego seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. No es solo frustrante, es desorientador. Viola nuestras suposiciones más básicas sobre la moralidad, la responsabilidad y la conexión humana. Y sin embargo, este comportamiento, esta indiferencia fría y calculada, no es infrecuente entre los narcisistas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué alguien, después de causar caos emocional, manipular, hacer gaslighting o descartar a otro ser humano, no siente la necesidad de reconocerlo? ¿Por qué siguen adelante sin afectación, dejándote a ti para que revises los escombros psicológicos? Esto no se trata solo de mala educación o descuido. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más oscuro. Se trata de patología. Se trata de estructuras de identidad construidas sobre la ilusión y el ego. Y si no entiendes cómo operan los narcisistas, seguirás esperando que actúen como tú lo harías. Y eso es un error catastrófico. Esta noche vamos a desmantelar esa ilusión. Vamos a mirar debajo de la superficie y explorar la maquinaria psicológica detrás del comportamiento narcisista. Y al final, verás no solo por qué actúan como si nada hubiera pasado, sino también lo que dice eso de ti. Si aún esperas responsabilidad de alguien incapaz de ofrecerla, debes saber que los narcisistas a menudo operan con un sorprendente grado de desapego emocional, particularmente después de causar daño a otros. Este desapego no es accidental, es estratégico y profundamente arraigado. Es uno de los mecanismos de defensa psicológicos centrales que les permiten mantener un sentido de superioridad y control, evitando la incomodidad de la culpa, la vergüenza o la empatía. Cuando un narcisista te hiere y actúa como si nada hubiera pasado, no es porque lo haya olvidado, y ciertamente no es porque no se haya dado cuenta. Es porque reconocer tu dolor los obligaría a confrontar una realidad que están psicológicamente incapacitados para manejar. En el centro de este desapego se encuentra un intenso miedo a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad requiere una apertura a las emociones, las tuyas y las suyas. Para el narcisista, emociones como la culpa, el remordimiento o la empatía son amenazas. Interrumpen la frágil persona que han construido para protegerse de inseguridades profundas. Así que, en lugar de enfrentar esos sentimientos, los reprimen. Se disocian. Crean una distancia emocional no solo de ti, sino de su propio mundo interior. Por eso, después de una discusión, una traición o un acto emocionalmente abusivo, pueden parecer tranquilos, indiferentes, incluso alegres. Su desapego emocional los aísla de las consecuencias de sus acciones. Este mecanismo comienza a desarrollarse temprano en la vida, a menudo como respuesta a un trauma, negligencia o amor condicional. Si un niño aprende que sus necesidades se satisfacen solo cuando actúa, logra o suprime emociones, comienza a asociar la vulnerabilidad con el peligro. Con el tiempo, este condicionamiento interno se endurece en una persona, una que valora el dominio y el control sobre la profundidad emocional. En la edad adulta, esta estrategia de afrontamiento se convierte en su modo predeterminado de interactuar con los demás. El desapego emocional ya no es una elección, es automático. Por eso los narcisistas pueden parecer tan extrañamente serenos en situaciones en las que la mayoría de la gente sentiría vergüenza o arrepentimiento. Se han entrenado, consciente o inconscientemente, para desconectarse de las implicaciones emocionales de su comportamiento. Donde la mayoría de la gente perdería el sueño por herir a alguien a quien ama, el narcisista permanece imperturbable. No es necesariamente porque disfruten de tu sufrimiento, es porque tu sufrimiento no les resulta relevante. Tu dolor no está conectado con su autoimagen y por lo tanto no tiene peso emocional para ellos. En muchos casos, racionalizarán o minimizarán lo sucedido para mantener intacto este desapego. Podrían decir, eres demasiado sensible, o no fue tan malo, o incluso tú me hiciste hacerlo. Estas no son solo excusas, son herramientas psicológicas que les ayudan a mantener la puerta emocional firmemente cerrada. Si pueden convencerse a sí mismos de que estás exagerando, entonces no tienen que sentir nada por lo que hicieron. Este ciclo de racionalización es esencial para su supervivencia psicológica. Admitir la culpa significaría admitir debilidad, y para un narcisista, la debilidad es intolerable.
Lo que es particularmente chocante para quienes lo sufren es la completa falta de reconocimiento. Estás en una agitación emocional, reviviendo el evento, analizando cada palabra, esperando un cierre o incluso una pequeña señal de remordimiento. Mientras tanto, el narcisista está publicando selfies, asistiendo a fiestas o hablándote como si nada hubiera pasado. Esta disonancia cognitiva, la brecha entre tu realidad emocional y su comportamiento, puede ser profundamente desestabilizadora. Te hace cuestionar tu propia memoria, tus propios sentimientos, incluso tu propia cordura. Esa confusión no es accidental, es parte de la estrategia de desapego del narcisista. Si estás desorientado, eres más fácil de controlar. En última instancia, su desapego emocional sirve como un muro. Los protege de la responsabilidad, los escuda de la vulnerabilidad y les permite avanzar por la vida sin enfrentar nunca las consecuencias emocionales de sus acciones. A menudo los narcisistas son malinterpretados como individuos simplemente arrogantes o egocéntricos, pero la verdad más profunda es más inquietante. Su falta de empatía no es un defecto que se les escapó en su personalidad, es una característica central de su composición psicológica. La empatía requiere la capacidad de reconocer, sentir y responder genuinamente a las emociones de otra persona. Implica salir de uno mismo y conectarse con la experiencia interna de otra persona. Para la mayoría de la gente, la empatía es natural e incluso involuntaria. Pero para los narcisistas está ausente, suprimida o aplicada selectivamente, dependiendo de lo que les beneficia. Su mundo emocional gira en torno a sí mismos, y cualquier cosa fuera de esa órbita es tratada como una herramienta, una amenaza o simplemente irrelevante. Esta ausencia de empatía permite a los narcisistas comportarse de maneras que parecen impensables para la persona promedio. Pueden mentir, manipular, descartar y traicionar, y luego seguir adelante como si nada de eso hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque tus sentimientos no se registran en su paisaje emocional interno. Podrían entender que estás molesto. Incluso podrían reconocerlo intelectualmente, pero no lo sienten como tú. Pueden observar tus lágrimas, tu silencio, tu ira, y aún así permanecer emocionalmente impasibles. Pueden imitar preocupación cuando les conviene, pero no hay una resonancia genuina detrás de la máscara. Lo que hace que esto sea especialmente peligroso es la forma en que los narcisistas pueden utilizar la empatía como arma cuando lo desean. Saben cómo se ve la empatía, incluso si no la experimentan profundamente. Esto los hace hábiles en la manipulación. Pueden fingir compasión cuando les conviene para lograr sus objetivos, cuando quieren atraerte de nuevo, evitar consecuencias o mantener su imagen. Pero esta empatía prestada es superficial y condicional. En el momento en que tus sentimientos se vuelven inconvenientes o desafían su sentido de superioridad, la actuación termina y te encuentras con una fría indiferencia o una defensiva explosiva. Su falta de empatía también explica su asombroso sentido de derecho. Como no consideran el impacto emocional de sus acciones en los demás, creen que deben ser libres de hacer lo que quieran sin ser cuestionados. Esperan lealtad, admiración y sumisión, pero no ofrecen nada de esto a cambio. No ven las relaciones como intercambios mutuos, sino como escenarios para su propia importancia. Si dejas de alimentar su ego o empiezas a afirmar tus propias necesidades, reaccionan no con comprensión, sino con desdén o rabia. Para ellos, tus necesidades emocionales son una carga o, peor aún, una afrenta. Este déficit de empatía se extiende a cómo perciben el conflicto. Cuando los confrontas sobre algo que han hecho, por muy respetuoso o comedido que seas, lo interpretan como un ataque. En lugar de escucharte, se defienden con negación, culpas o un rechazo total. No les interesa tu verdad emocional porque no sirve a su narrativa. De hecho, tu dolor a menudo puede provocarles desprecio porque revela una debilidad con la que no pueden relacionarse o explotar. Esto crea una dinámica en la que te quedas luchando no solo por la validación, sino por el reconocimiento emocional básico. El aspecto más doloroso de su falta de empatía es la ilusión que crea en las primeras etapas de una relación. Los narcisistas suelen ser increíblemente encantadores al principio. Reflejan tus valores, tus sueños, tus emociones. Empiezas a creer que te entienden a un nivel profundo, pero con el tiempo, la máscara se cae
y el vacío emocional que hay debajo empieza a mostrarse. Ese espacio hueco donde debería estar la empatía se vuelve cada vez más aparente. Empiezas a sentirte solo, no escuchado y emocionalmente hambriento. Incluso cuando están justo a tu lado, te cuestionas a ti mismo, preguntándote cómo alguien que una vez pareció tan emocionalmente en sintonía puede ahora ser tan indiferente a tu sufrimiento. La verdad es que la conexión emocional nunca fue mutua, fue transaccional, fue diseñada para servir a su necesidad de validación y control, no para fomentar una intimidad genuina. Su incapacidad para empatizar es lo que les permite herirte sin remordimiento, ignorar tus límites y repetir patrones de daño sin reflexión o crecimiento. No es que olvidaran cuánto te hirieron, es que nunca se registró realmente en primer lugar. Uno de los rasgos más inquietantes de un narcisista es su capacidad para reescribir la realidad con el fin de proteger su frágil ego. Esto no es simplemente una cuestión de mentir o manipular a otros, aunque ciertamente juega un papel. Es un proceso más profundo e insidioso. Los narcisistas se involucran en el control narrativo para preservar una versión de sí mismos que es intocable, impecable y superior. Cuando te hieren y actúan como si nada hubiera pasado, no es solo negación. Es la reconstrucción de los eventos para convertirse ellos en el héroe o la víctima, nunca el perpetrador. Esta reescritura de la realidad es central para su identidad y clave para comprender su comportamiento. Aceptar la responsabilidad por el daño significaría admitir que son imperfectos, que son capaces de hacer algo malo y que podrían no ser tan grandiosos o justos como creen. Esto amenaza toda la base de su autoimagen, que ya está construida sobre cimientos inestables. Así que, en lugar de enfrentar la incomodidad de la culpa, reescriben la historia. En su versión, tú eres demasiado emocional, irracional, desagradecido o incluso abusivo. Distorsionan los hechos, omiten el contexto y reencuadran la situación para que ellos salgan limpios. Esto no siempre se hace conscientemente. A menudo es una estrategia de supervivencia profundamente arraigada, pero, independientemente de la intención, el efecto es el mismo. Tu realidad es desestimada, distorsionada o directamente borrada. Esta manipulación de la narrativa se extiende más allá de los argumentos interpersonales. Se convierte en un patrón en cada aspecto de su vida. Cuando un narcisista cuenta la historia de una relación fallida, nunca son ellos quienes engañaron, descuidaron o abusaron. Fueron los que fueron malinterpretados, maltratados o forzados a reaccionar. No solo mienten a los demás, se mienten a sí mismos. Y esa distorsión interna les da la licencia psicológica para actuar como si nada hubiera pasado. Ya han editado la memoria en tiempo real para alinearla con su yo idealizado. Esto puede ser particularmente devastador para quienes están enredados con ellos. Te encuentras cuestionando tu memoria, tu juicio, incluso tu cordura. Recuerdas las palabras que se dijeron, el dolor que se causó, los patrones que se desarrollaron, pero el narcisista recuerda algo completamente diferente. Podrían acusarte de exagerar, inventar dramas o ser el problema. Su versión de los eventos se entrega con tanta confianza y se repite tan consistentemente que empiezas a dudar de ti mismo. Esto es lo que hace que el control narrativo sea una forma tan efectiva de gaslighting. Te aísla no solo emocionalmente, sino cognitivamente. Te quedas defendiendo tu versión de la realidad mientras el narcisista continúa operando en la suya, sin afectación y sin disculpas. Esta estrategia también les ayuda a mantener el control sobre quienes los rodean. Si otros creen su versión de los eventos, el narcisista puede seguir desempeñando el papel de la víctima incomprendida o el líder sabio. A menudo son muy hábiles para presentarse como serenos, racionales y elocuentes, mientras te pintan a ti como inestable o difícil. Y como pueden ser tan convincentes, las personas fuera de la relación, amigos, familiares, incluso terapeutas, también pueden empezar a dudar de ti. Esta validación externa de su narrativa los anima aún más a continuar con su comportamiento sin remordimiento. Con el tiempo, el narcisista se involucra tanto en su historia autocreada que cualquier intento de desafiarla se encuentra con hostilidad. No solo resisten la retroalimentación, la atacan. Tu esfuerzo por hacerlos responsables se ve como una traición, una amenaza a su identidad. Se duplican, volviéndose aún más comprometidos con la versión de los eventos en la que son inocentes.
Esta rigidez explica por qué las disculpas, cuando ocurren, a menudo se sienten vacías o estratégicas. No están arraigadas en la autoconciencia, sino en el control de daños. El narcisista no está tratando de reparar la relación. Están tratando de reparar su imagen. Este control obsesivo sobre la narrativa es lo que les permite herirte y luego actuar como si nada hubiera ocurrido. En su mente, nada ocurrió. No de una manera que los deje mal. Han reescrito el guión, te han asignado un nuevo papel y han pasado a la siguiente escena, mientras tú sigues cargando con el peso emocional de la verdad que ellos se niegan a reconocer. Los narcisistas son maestros en evitar la vergüenza, y lo hacen a través de un proceso psicológico que es tanto inconsciente como profundamente autoprotector. Para la mayoría de la gente, la vergüenza cumple un propósito saludable. Señala cuándo hemos cruzado un límite, cuándo hemos herido a alguien o cuándo hemos violado nuestros propios valores. Es incómoda, pero conduce al crecimiento, la reflexión y la empatía. Para los narcisistas, sin embargo, la vergüenza no se experimenta como una guía para la mejora personal, sino como una amenaza existencial. Ataca el núcleo de su frágil identidad y amenaza con exponer las mismas debilidades que han pasado su vida tratando de ocultar. Debido a que no pueden tolerar esa exposición, reaccionan negándola, proyectándola en otros o simplemente reescribiendo por completo el guión emocional. Esta aversión a la vergüenza explica por qué los narcisistas a menudo actúan como si nada hubiera pasado después de herirte. Reconocer tu dolor o admitir su error los obligaría a confrontar la incómoda realidad de que son imperfectos. Ese tipo de vulnerabilidad es intolerable para ellos. Así que, en lugar de reflexionar o asumir la responsabilidad, entran en modo de autoconservación emocional. Pueden culparte, acusándote de ser demasiado sensible o de malinterpretar la situación. Incluso pueden afirmar que son ellos los que han sido agraviados. Esta inversión de roles no es solo una táctica para ganar una discusión, es un mecanismo de defensa para evitar ahogarse en la vergüenza. La proyección es una de las herramientas más comunes que usan para desviar la vergüenza. En lugar de asumir sus errores o admitir su culpa, los narcisistas proyectarán esas mismas fallas en las personas que los rodean. Si han sido deshonestos, te acusarán de mentir. Si se sienten inseguros, atacarán tu confianza. Si sienten que su comportamiento está siendo juzgado, rápidamente cambiarán la narrativa y cuestionarán tu moralidad o intenciones. Esta redirección no siempre es consciente, pero es muy efectiva. Mantiene al narcisista emocionalmente aislado mientras te pone a la defensiva. El resultado es una conversación donde tus preocupaciones legítimas son enterradas bajo un montón de acusaciones y confusión. Otro método que usan los narcisistas para evitar la vergüenza es la negación absoluta. Simplemente se niegan a reconocer el impacto de su comportamiento. Esto no se trata solo de olvidar o minimizar. Es un cierre emocional total. Puedes describir exactamente cómo te hirieron, relatar los eventos en detalle y suplicar comprensión, pero te encontrarás con miradas vacías, comentarios despectivos o un frío cambio de tema. La negación puede ser tan fuerte que empiezas a sentirte invisible. No es que no te escuchen, es que escucharte requeriría que sintieran algo que no pueden permitirse sentir. Por eso el remordimiento es tan raro en el comportamiento narcisista. Una disculpa requiere admitir la culpa, expresar arrepentimiento y empatizar con el dolor del otro. Todas estas son experiencias arraigadas en un sentido de sí mismo, emocionalmente integrado, algo de lo que el narcisista carece. Incluso cuando piden perdón, a menudo carece de profundidad o sinceridad. Es una actuación diseñada para restaurar la armonía temporalmente, no una admisión genuina de culpa. Les preocupa mucho más preservar su imagen que reparar el daño. La evitación de la vergüenza también se manifiesta en su necesidad de ser vistos como perfectos o superiores. Construyen una fachada elaborada a través de la apariencia, el estatus, el encanto o el intelecto para convencer a los demás y a sí mismos de que están por encima de todo reproche. Cualquier amenaza a esa imagen, por pequeña que sea, se encuentra con ira o desprecio desproporcionados. Por eso incluso una crítica suave puede provocar rabia en un narcisista. No es el contenido de la retroalimentación lo que duele, es la grieta que amenaza con crear en su armadura. Sus sobrereacciones no son signos de fuerza, sino señales de fragilidad emocional. Al negar la responsabilidad y proyectar su vergüenza en otros,
Los narcisistas evitan el ajuste de cuentas interno que exigiría crecimiento o cambio. Permanecen atrapados en un bucle de autoprotección, incapaces de confrontar la verdad de sus acciones. Su negativa a reconocer tu dolor no es simplemente una falta de conciencia. Es una defensa deliberada contra la vergüenza que son demasiado frágiles para enfrentar. Los narcisistas están profundamente interesados en mantener la ilusión de normalidad, porque es esencial para preservar su imagen cuidadosamente construida. Para el mundo exterior, a menudo parecen encantadores, serenos, incluso admirables. Esta persona externa es una máscara y una armadura construidas para ocultar la disfunción emocional y la inestabilidad que subyace. Cuando hieren a alguien, ya sea emocional, verbal o psicológicamente, reconocerlo amenazaría esta máscara. Llamaría la atención sobre las grietas en su falso yo. Así que, en lugar de asumir sus acciones o mostrar remordimiento, simplemente fingen como si nada hubiera pasado. Esta actuación de normalidad sirve para proteger su autoimagen y también para manipular cómo los demás perciben la situación. Para comprender realmente por qué actúan como si todo estuviera bien después de causar daño, hay que reconocer el papel de la percepción en su mundo. Los narcisistas mienten por validación. Necesitan que los demás los vean como fuertes, inteligentes, moralmente superiores o envidiables. Cualquier signo de vulnerabilidad, culpa o desorden emocional entra en conflicto con ese ideal. Si tuvieran que admitir una falta o incluso mostrar que ocurrió algo significativo, podría invitar al escrutinio. Podría obligarlos a explicar, o peor aún, a disculparse. Eso crea un riesgo que no están dispuestos a correr. Así que desvían, ignoran o pasan por alto el incidente por completo. Esto les permite reafirmar el control no solo sobre la narrativa, sino sobre cómo los demás se sienten y piensan sobre ellos. Mantener las apariencias es más que una simple vanidad superficial. Es una táctica de supervivencia. El sentido de sí mismo del narcisista es frágil e inestable, construido sobre la validación externa y no sobre una base interna. Si las personas a su alrededor comienzan a verlos como defectuosos, crueles o equivocados, amenaza con desentrañar toda su identidad. Por eso se esfuerzan tanto por mantener la ilusión. Podrían seguir publicando actualizaciones alegres en las redes sociales, actuar inusualmente optimistas en las conversaciones o participar en actos públicos de generosidad, todo mientras ignoran la devastación privada que han causado. Estas acciones no son aleatorias, son esfuerzos calculados para proyectar normalidad y fortalecer su fachada después de un comportamiento que debería ser motivo de rendición de cuentas. Esta ilusión de normalidad también juega un papel psicológico en el control de sus víctimas. Cuando un narcisista finge que nada pasó, envía un mensaje poderoso e inquietante. Tu dolor es invisible, irrelevante o inexistente. Puedes encontrarte preguntándote si estás exagerando o malinterpretando lo que ha ocurrido. Esto no es accidental, es una forma de manipulación emocional diseñada para invalidar tus sentimientos mientras refuerza su dominio en la dinámica. Si eres el único que parece herido o confundido y ellos continúan como si nada, la presión para ajustarse a su versión de los hechos puede ser abrumadora. Con el tiempo, este efecto de gaslighting erosiona tu confianza y distorsiona tu capacidad para confiar en tus propias emociones. Lo más insidioso es cómo este comportamiento permite al narcisista repetir los mismos patrones sin consecuencias. Si pueden convencer a todos, a veces incluso a sí mismos, de que nada está mal, entonces no hay necesidad de cambiar, no hay necesidad de reflexionar, disculparse o reparar. Evitan el trabajo emocional que la mayoría de la gente realiza después de herir a alguien. Evitan el crecimiento, eluden la responsabilidad y pasan a la siguiente interacción como si nada hubiera sucedido. Esto reinicia el ciclo, permitiendo que el daño continúe sin control. La gente a menudo subestima el compromiso del narcisista de mantener la fachada. No es solo para beneficio social, es una parte integral de su identidad. Se sienten profundamente incómodos con la profundidad emocional, la complejidad o la contradicción. Actuar como si todo estuviera bien después de causar dolor es su forma de evitar el complicado paisaje emocional que requiere la rendición de cuentas. Protege su ego y los mantiene en control, tanto de sí mismos como de las personas que los rodean. Y para aquellos que quedan tambaleándose por el daño,
La disonancia entre el comportamiento del narcisista y la realidad emocional de la situación puede ser uno de los aspectos más confusos y dolorosos de la experiencia. Cuando un narcisista te hiere y actúa como si nada hubiera pasado, no se trata solo de evitación o indiferencia. Es porque tu dolor amenaza directamente una falsa identidad que han pasado sus vidas construyendo. Los narcisistas no tienen un sentido de sí mismos estable y seguro. Lo que tienen, en cambio, es una imagen cuidadosamente elaborada, una fachada construida a partir de la admiración, el control y el dominio. No está basada en la verdad o la madurez emocional. Está construida para sobrevivir a toda costa. Así que, cuando tu dolor refleja algo sobre ellos que es cruel, egoísta o hiriente, se convierte en un espejo que no pueden soportar mirar. Reconocer tu sufrimiento significaría confrontar partes de sí mismos que han trabajado incansablemente para suprimir o negar. La identidad narcisista está inflada, pero es frágil. Se compone de historias que se cuentan a sí mismos y a los demás sobre su superioridad, su victimismo, su éxito, su derecho. Esta identidad solo prospera cuando es constantemente validada y nunca desafiada. Tu dolor, especialmente si es causado por ellos, pone en tela de juicio toda esta estructura. Si reconocieran tu dolor como real y significativo, tendrían que aceptar que son capaces de hacer daño. Pero esto entra en conflicto con su narrativa interna de ser siempre correctos o siempre los que han sido agraviados. Así que, en cambio, se desapegan, minimizan, siguen adelante como si nunca hubiera pasado. No porque no se dieran cuenta, sino porque darse cuenta abriría un agujero en la misma tela de quienes creen ser. Por eso también pueden volverse hostiles o burlones cuando expresas cuánto te hirieron. No es solo una falta de empatía, es un acto de autodefensa psicológica. Tu verdad emocional desestabiliza la mentira con la que viven. En lugar de soportar esa incomodidad o cuestionarse a sí mismos, cambian el guión. De repente tú eres dramático, necesitado, manipulador o desagradecido. Patologizan tu reacción para poder mantenerse emocionalmente a salvo. Y al hacerlo, refuerzan sus propias ilusiones de rectitud mientras te dejan aislado y confundido. Para el narcisista, todo se filtra a través de la lente de la autoconservación. Si tu dolor no tiene un propósito, como obtener admiración por ser quien lo arregla o controlarte a través de la culpa, es descartado. De hecho, tu angustia a menudo se experimenta como un inconveniente o incluso un ataque. Por eso los intentos de comunicación genuina a menudo fracasan. Puedes hablar desde el corazón, esperando ser escuchado y comprendido, pero ellos lo experimentan como crítica o traición. No escuchan tus palabras como una súplica de conexión. Las escuchan como una amenaza a su identidad y responden en consecuencia, a menudo con defensividad, gaslighting o incluso represalias. Otra razón por la que tu dolor es ignorado es porque no tiene ningún valor funcional para ellos. Los narcisistas ven las relaciones de manera transaccional. Existes en su vida no como un socio igual, sino como un recurso, alguien que les proporciona admiración, apoyo o estatus. Cuando estás herido, no estás cumpliendo esa función. De hecho, les estás exigiendo algo: responsabilidad, compasión, humildad. Estas son cosas que el narcisista no ha desarrollado y no desea ofrecer porque hacerlo requeriría vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad se siente como la muerte para el falso yo. Así que, en lugar de encontrarte emocionalmente, se cierran o, peor aún, fingen que no pasó nada en absoluto. Su necesidad de proteger su identidad incluso anula la memoria lógica. Podrían revisar lo que se dijo, negar promesas hechas o afirmar que las cosas se desarrollaron de manera diferente a como recuerdas. No porque realmente lo hayan olvidado, sino porque tu versión de los hechos los hace parecer imperfectos. Y si parecen imperfectos, se sienten expuestos. Esa exposición es intolerable, así que reescriben el guión en tiempo real. Incluso pueden empezar a creer su versión porque la verdad es demasiado amenazante para soportarla. La ironía es que cuanto más daño causan, más se comprometen a fingir que todo es normal. Esto refuerza su ilusión de superioridad y evita que tengan que confrontar el daño que infligen. Tu dolor se convierte en una víctima silenciosa en su guerra continua para proteger un yo que ni siquiera es real.